En lo alto de su torre de oficinas, rodeado de ventanales que ofrecían una vista impecable de la ciudad, Alejandro Rivas, un CEO millonario acostumbrado a tomar decisiones que movían millones, revisaba informes financieros con precisión casi mecánica. Su vida era una sucesión de cifras, reuniones y estrategias. Nada quedaba al azar, nada lo sorprendía. Hasta ese momento, su teléfono vibró suavemente sobre el escritorio de mármol. Alejandro lo ignoró al principio, como solía hacer con cualquier interrupción innecesaria, pero la vibración persistió. Con cierto fastidio tomó el dispositivo y miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Puedes enviarme algo de dinero? No tengo para darle de comer a mi hija hoy. El ceño de Alejandro se frunció de inmediato. Aquello no tenía sentido. Estaba acostumbrado a solicitudes de inversión, propuestas de negocios, incluso intentos de fraude más elaborados. Pero ese mensaje era distinto, directo, desesperado, humano. Estuvo a punto de eliminarlo sin más, pero algo en el tono lo detuvo. Había una urgencia genuina que no encajaba con los típicos engaños. Decidió observar el número con más atención. Su mente, entrenada para detectar patrones, comenzó a buscar coincidencias. Y entonces lo reconoció. El aire en su pecho pareció detenerse por un instante. Era Laura, su exesposa. Alejandro dejó el teléfono sobre el escritorio lentamente, como si el simple contacto pudiera alterar la realidad. Sus pensamientos comenzaron a agitarse. No hablaban desde hacía años. Su separación había sido fría, definitiva, sin espacio para segundas oportunidades. Pero lo que más lo desconcertaba no era el mensaje en sí, era la palabra hija. Ellos nunca tuvieron hijos. Su mente intentó racionalizarlo. Quizá Laura había formado otra familia. Quizá el mensaje no era para él. Sin embargo, algo en su interior le decía que aquello no era un simple error. Tomó nuevamente el teléfono. Sus dedos dudaron unos segundos antes de escribir. Creo que te equivocaste de número. Presionó enviar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier junta de negocios. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no tenía control sobre lo que vendría después. La respuesta llegó casi de inmediato, como si Laura hubiera estado esperando, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas al otro lado de la ciudad. Alejandro, lo siento. No sabía a quién más acudir. Esas palabras atravesaron la coraza que él había construido durante años. No eran solo una disculpa, eran una confesión de desesperación. Alejandro se recostó lentamente en su silla, sintiendo cómo un peso invisible comenzaba a asentarse en su pecho. Su mente, que normalmente funcionaba con lógica impecable, ahora se encontraba atrapada en un torbellino de recuerdos. Laura, recordó su risa suave en las mañanas, las discusiones que se hicieron cada vez más frecuentes, su frustración ante la obsesión de Alejandro por el trabajo. Él siempre había creído que proveer estabilidad económica era suficiente. Nunca entendió, o quizá nunca quiso entender, que ella necesitaba algo más. Recordó la última vez que la vio. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo una maleta en la puerta y una mirada cansada. Y luego, nada, años de silencio. ¿Su hija? Murmuró para sí mismo con el ceño aún fruncido. Algo no encajaba. Si Laura tenía una hija, ¿por qué nunca lo supo? ¿Por qué ese secreto? Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a su confusión. Para cualquier otro, aquello habría sido un simple malentendido. Pero Alejandro sentía que había algo más profundo, algo que estaba a punto de desmoronar las certezas sobre las que había construido su vida. Volvió a tomar el teléfono. ¿Qué está pasando, Laura? Pasaron unos segundos. Luego la respuesta. No puedo explicarlo por aquí. Solo necesito ayuda. Por favor. Ese por favor fue lo que terminó de romper su resistencia. Alejandro, el hombre que negociaba sin emociones, que nunca actuaba sin calcular riesgos, sintió algo completamente ajeno a su mundo. Inquietud. No era solo curiosidad. Era una sensación persistente de que había algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Miró su agenda. Reuniones, compromisos, decisiones importantes. Todo parecía irrelevante ahora. Por primera vez en años, Alejandro consideró hacer algo sin planearlo completamente. Algo impulsivo, algo personal. Esa misma tarde, Alejandro condujo fuera de su zona habitual, alejándose de los distritos financieros y las avenidas impecables que dominaban su rutina. A medida que avanzaba, la ciudad cambiaba. Los edificios modernos dieron paso a construcciones más antiguas, calles desgastadas y señales evidentes de abandono. No era un lugar al que alguien como él fuera normalmente, pero siguió adelante. Finalmente, llegó a la dirección que Laura le había enviado. Se detuvo frente a una casa pequeña,
con pintura descascarada y una puerta que había visto mejores días. El contraste con su mundo era abrumador. Bajó del coche lentamente, sintiendo una incomodidad que no podía explicar del todo. No era miedo, era algo más profundo. Dudó antes de tocar la puerta. Cuando lo hizo, el sonido pareció resonar más de lo esperado. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. Laura estaba ahí. El tiempo había dejado su marca en ella. Su rostro mostraba cansancio, pero también una fortaleza silenciosa. Ya no era la mujer que él recordaba. Pero había algo en su mirada que seguía siendo inconfundible. «Hola, Alejandro», dijo en voz baja. Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el interior de la casa, notando la modestia del lugar, los pocos muebles, la ausencia de comodidades. Y entonces la vio, una niña pequeña, de unos 6 años, asomándose con curiosidad desde detrás de Laura. Sus ojos eran grandes, atentos, observándolo. Alejandro sintió algo que no supo identificar. «Ella es Sofía», dijo Laura casi en un susurro. El nombre quedó suspendido en el aire. Alejandro dio un paso adelante, incapaz de apartar la mirada de la niña. «Es...» No terminó la frase. Laura asintió lentamente. «Nunca te lo dije», confesó. «Me fui antes de saberlo, y cuando quise buscarte, ya no eras alguien a quien pudiera acercarme fácilmente». Cada palabra era un golpe directo. Alejandro sintió como su mundo, cuidadosamente estructurado, comenzaba a resquebrajarse. Todo lo que creía saber ya no era suficiente. La noche cayó lentamente, envolviendo la pequeña casa en una quietud que contrastaba con el caos interno de Alejandro. No regresó a su oficina. No respondió llamadas. No revisó correos. Por primera vez en años, el mundo empresarial dejó de existir para él. Se encontraba sentado en una silla sencilla, observando la habitación donde Sofía dormía. La niña respiraba con calma, ajena a todo lo que su presencia había desatado. Alejandro apoyó los codos sobre las rodillas, entrelazando las manos. Su mente intentaba procesar la magnitud de lo que había descubierto. No era solo una hija, era una vida entera de la que no había formado parte. Y no por decisión propia, o al menos eso era lo que quería creer. Laura permanecía de pie cerca de la puerta, observándolo con cautela. Había distancia en su postura, como si no supiera qué esperar de él. «No tienes que hacer nada», dijo ella finalmente. «Solo necesitaba ayuda hoy». Alejandro levantó la mirada. Por primera vez no vio a su exesposa como alguien del pasado, sino como una persona que había enfrentado, sola, una realidad que él desconocía por completo. «No», respondió con calma. «Esto no es algo que se solucione con dinero». Laura frunció ligeramente el ceño, desconfiada. «¿Entonces?» Alejandro se levantó lentamente. Miró nuevamente a Sofía, luego a Laura. Respiró hondo. «Quiero estar presente», dijo. «No como alguien que envía dinero, sino como su padre». El silencio que siguió fue intenso. Laura lo observó, buscando señales de duda, de arrepentimiento. Pero no las encontró. «Esto no es fácil», advirtió ella. «Nunca lo ha sido», respondió él, solo que antes no estaba dispuesto a verlo. Por primera vez en mucho tiempo,